La condición de refugiado se reconoce a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país. Asimismo, se refiere como persona refugiada a la apátrida que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuvo su residencia habitual, por los mismos motivos no puede o no quiere regresar a él. Insisto, persona que debido a fundados temores. En consecuencia, es importante precisar que estamos hablando de este tipo de personas y no de menores extranjeros no acompañados que llegan a España animados por el espejismo de una vida supuestamente mejor, de personas que migran por cuestiones fundamentalmente económicas, a las que nada ni nadie persigue por motivo alguno, personas a las que en esta Cámara se insiste en elevar a la condición de refugiadas por el mero hecho de ser inmigrantes. Y esto no lo dice solo Vox, me remito también a lo dicho por el propio delegado del Gobierno en el País Vasco, el señor Denis Itxaso, en una reunión que mantuvo con los vecinos del barrio de Arana, en la que precisó que quede bien claro que será un espacio para refugiados y demandantes de asilo, no para menores no acompañados o migrantes como los que llegan a Canarias. Creo que esto es algo que hay que tener muy en cuenta y que creo que es muy importante. Dicho esto, lo que debería ser un debate sosegado sobre una cuestión además muy sensible y que puede despertar desconfianzas y resistencias, se ha convertido en una dramática demostración de lo que es el debate político en esta comunidad autónoma y en el conjunto de España. Por un lado, tenemos a dos gobiernos encerrados en sus trincheras demostrando una nula disposición a acercar políticas y lanzándose acusaciones de todo tipo, haciendo incluso uso de la mentira sin pararse a pensar ni un segundo en las consecuencias de su lamentable intercambio. Por supuesto, consecuencias nunca positivas, porque es impensable que el Gobierno vasco no tuviera la más mínima información de las pretensiones del Gobierno de España hace tan solo un mes, tal y como se ha atrevido a sostener en una respuesta formal a preguntas en este Parlamento. Nadie, en su sano juicio, compra que un proyecto de casi 15 millones de euros para la adecuación de una antigua residencia de personas mayores abandonada desde hace más de una década haya pasado inadvertido para el Ayuntamiento de Vitoria y para el Gobierno vasco. Es más, vuelvo a remitirme a palabras del señor Denis Itxaso. Confirmó públicamente que este plan fue comunicado con mucha antelación al Ayuntamiento de Vitoria y al Gobierno vasco. Entonces, ¿quién miente? Porque es evidente que alguien miente, o está mintiéndonos el PSOE o nos está mintiendo el Gobierno vasco. También yo me pregunto cuál es el modelo vasco de acogida. El señor Díez ha intentado convencernos de que este modelo vasco de acogida existe, pero no es cierto. Es un modelo que defiende efectivamente de forma vehemente este Gobierno. También lo defendía la señora Artolazabal, entiendo que también lo defenderá la consejera Melgosa y el que defienden también los partidos del Gobierno en su enmienda. Pero ¿cuál es el modelo vasco de acogida? La realidad es que ese modelo no existe, salvo en mentes de quienes tienen como objetivo prioritario el de diferenciarse del resto de España con su supuesto modelo vasco de acogida. Un suma y sigue para convencer de que todo lo que pone la palabra vasco es mejor. Pero insisto, el modelo vasco de acogida no es más que una sucesión de palabras huecas que suenan muy bien, eso sí, pero no significan nada concreto. A eso se reduce el modelo vasco de acogida. Eso sí, sirve a este Gobierno para contraponer a un modelo imaginario otro que también es inexistente, como es el modelo español de acogida, porque España también carece de modelo de acogida y esa es la triste realidad de nuestro país. De hecho, todo parece reducirse a puertas abiertas a la inmigración, a recibimientos con gran impacto mediático, como por ejemplo del Aquarius, a propaganda y a espejismos. De ahí que nuestro planteamiento sea el del máximo control en las puertas de entrada, que por ella pasen las personas que realmente sufren persecución en su país de origen, además de una inmigración ordenada y necesaria. De ahí que reclamemos un plan nacional, que es como debe de ser, un plan nacional para la acogida de personas refugiadas y la máxima celeridad y rigor en el reconocimiento de la condición de asilo. No un plan a la vasca, sino un plan español dentro del marco de la Unión Europea. Creemos que eso es lo fundamental.
Esto también me lleva a preguntarnos si es necesario un recurso como el que plantea el señor Escrivá, si la mejor ubicación de este centro sería Vitoria. Yo creo que eso es algo que debería debatirse, debería dialogarse, sobre todo con los vecinos de Vitoria y, como no, con la población. En Vitoria es evidente que lo que necesitamos es un complejo para fines sanitarios o sociales. Lo que necesitamos, por ejemplo, es una residencia para nuestros mayores en una sociedad cada vez más envejecida, pero a los políticos parece importarles muy poquito la opinión de sus votantes. El diálogo, repito, es fundamental. En Vox tenemos muy clara la diferencia entre refugiados e inmigrantes ilegales, entre inmigración ordenada y caos migratorio, entre personas dispuestas a respetar los valores y cultura del país de acogida, el nuestro, y quienes pretenden imponernos aquí formas de vida que ya son inasumibles en nuestra sociedad. De hecho, la Constitución española, en su artículo 149, precisa que el Estado tiene competencias exclusivas sobre las siguientes materias: nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo, y que la Ley Orgánica 4/200 del 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social reconoce al Gobierno, de conformidad con el artículo antes citado, la definición, planificación, regulación y desarrollo de la política de inmigración. Es decir, con todo esto quiero decir que el marco en el que planificar la gestión de acogida de personas refugiadas ha de ser nacional, solidario e igualitario entre comunidades autónomas, cuyas competencias se centran fundamentalmente en la asistencia social a aquellas. Eso sí, teniendo en cuenta otras administraciones, en nuestro caso forales y también locales, que comparten estas competencias con las autonómicas. Nada de esto es posible si abordamos esta cuestión como algo local, casi exclusivo del País Vasco. De hecho, el modelo más sensato sería el modelo español de acogida, sin ningún lugar a dudas, el marco nacional dentro de la Unión Europea. Y aquí es donde llegamos a la enmienda transaccional que han firmado Bildu con Podemos. Una enmienda que hemos leído detenidamente y que al final el problema de todo es que no tenemos las competencias, siempre llegamos al mismo punto. Me parece algo que firmado por Bildu tiene su sentido, puesto que lo único que quiere es vaciar de competencias al Gobierno de España. Lo que me sorprende es que Podemos haya firmado esta transaccional, porque yo quiero entender, y creo que es así, que Podemos forma parte del Gobierno de España, por lo cual nos llama poderosamente la atención que firmen el vaciar de competencias a un gobierno del que ellos forman parte. Y esto es el día a día de este Parlamento.